En la lección pasada dejamos a Nabucodonosor sorprendido por la revelación que Dios le había dado a Daniel. En aquella ocasión el rey concluyó lo siguiente, dice: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Dice Daniel capítulo 2 versículo 47. Además, como una muestra de su agradecimiento y asombro, el rey nombró a Sadrach, a Mesach y a Abednego sobre la administración de la provincia de Babilonia. Daniel se quedó en la corte, dice el versículo 48. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el capítulo 2 y el capítulo 3? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que el corazón de Nabucodonosor volvió a desviarse. En realidad, puede ser que nunca Nabucodonosor haya comprendido el poder de Dios. Este rey estaba lleno de sus propios deseos de grandeza y no podía reconocer profunda y sinceramente la gloria de Dios, especialmente Dios Todopoderoso. De labios para afuera, él podía alabar a Dios. Remotamente podía admirar los portentos de Dios cuando los veía, pero él no podía salir de su propia obsesión de grandeza. Hay dos perspectivas del mundo aquí. Nabucodonosor ve el mundo desde sí mismo. Para él lo que cuenta es acumular riqueza, poder y gloria. Por otra parte, Daniel y sus amigos ellos reconocen dócil y humildemente que el verdadero centro de la creación es Dios. Ellos ven el propósito de Dios y su proyección hacia el futuro. A una edad muy temprana, ellos fueron ascendidos a cargos muy altos en el espléndido imperio caldeo, pero no les obsesionaba su posición, ni su riqueza, ni las posibilidades de engrandecimiento que sus promociones les iban a brindar. En el capítulo 2, Daniel le presentó al rey, a Nabucodonosor, una visión a largo plazo. Su reino, aunque esplendoroso y valioso según los criterios de este mundo, era un reino temporal. En el curso de la historia se levantarían otros 3 imperios. Ninguno de ellos era permanente, ni representaba el verdadero modelo de humanidad que Dios quería. Eso de el imperio, la conquista violenta de los pueblos, la rapiña, la acumulación de riqueza y de poder, no eran los modelos a seguir. La gran estatua de Nabucodonosor, la que él vio en sus sueños, fue desmenuzada por una piedra lanzada, dice la Biblia, no por manos humanas. Esa piedra representaba el reino de Dios. Y ahí era donde Daniel y sus amigos tenían puesta la mirada. Esa era su esperanza y su confianza. Tenían puestos sus ojos en las acciones del Espíritu, no en los éxitos humanos. Nabucodonosor, por otro lado, era incapaz de percibir estas cosas. Él lo veía todo desde el punto de vista del imperio. Realmente, Nabucodonosor no le dio importancia al mensaje de Dios, al que Dios le mandó a través de Daniel. Escuchó la explicación del simbolismo de las 4 partes de la estatua, eso no hay problema. Y se quedó sorprendido, claro, de que Daniel hubiera podido adivinarle el sueño, y es más, lo que estaba pensando antes de quedarse dormido. Pero Nabucodonosor no le puso ninguna atención al mensaje en sí. Le gustó la magia que rodeaba el mensaje, pero no le importó el contenido del mensaje. En el capítulo 3, bien interesante, lo que se le ocurre a Nabucodonosor es construir una estatua enorme, símbolo de su poder y de su grandeza. El sueño que había tenido en el capítulo 2 no le inspiró sabiduría, ni humildad, ni reverencia verdadera al Dios de la historia. Lo que la imagen de sus sueños le inspiró a Nabucodonosor
fue construir una gran estatua de oro. De todo lo que Daniel le dijo en la interpretación del sueño, lo que le llamó la atención a Nabucodonosor fue la cabeza de oro. Su reino estaba representado por esa cabeza de oro. Por eso, en el capítulo 3, construyó fuera de la ciudad una enorme estatua, con una altura aproximada de 9 pisos, de un edificio de 9 pisos. En Daniel capítulo 3, versículo 1. La estatua cubierta de oro representaba el poderío del imperio. Era un símbolo de las aspiraciones de Nabucodonosor. Él se veía a sí mismo grande, poderoso, y quería que todo el mundo lo adorara. En el verso 2 del capítulo 3 de Daniel leemos: entonces el rey mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Notemos por un momento los títulos pomposos de los oficiales del imperio babilónico. Cada rango figura en esta lista por orden de importancia. Rangos, títulos y nombramientos son los símbolos con los que los imperios imponen su poderío y sus ideales en las mentes de otras personas. El verso 3 vuelve a aparecer la misma lista. Evoca el prestigio y la dignidad que ofrece el mundo. El reino de Dios es completamente diferente. En una ocasión, a raíz de una discusión que tuvieron los discípulos sobre quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de Dios, Jesús les dijo lo siguiente: ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre los otros. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Versículo 45, Jesús dice: yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que está esclava del pecado. Y para lograrlo, pagaré con mi vida. Eso dice Marcos, el capítulo 10, versículos 42 y 45. Y estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual. Otro símbolo del poder y de la grandeza humana fue la despampanante orquesta que ambientó la inauguración de la imagen. Leamos los versos 4 y 5. Entonces, el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. En los versos 7, 10 y 15, se vuelve a repetir esta lista de instrumentos. En realidad lo que pasa es que cualquier cosa que pueda demostrar ostentación y extravagancia es símbolo de la aspiración humana al poder. Nabucodonosor quería impresionar a todos sus súbditos con el despliegue musical de su orquesta. Y fácilmente, ante esta clase de espectáculos, los seres humanos desvían su atención de la gloria de Dios a la pompa humana. El verso 7 dice que todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron adorando la estatua de oro. El alcance de la pomposidad y la propaganda fue global. Gente de toda nación, lengua y cultura adoraron sin pensar la estatua de oro. La imagen, la música, el desfile impresionaron a todos, menos a Sadrac, Mesac y Abednego.
Ahí está el genio de estos tres jóvenes. Así como Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, así ellos supieron interpretar correctamente la superficialidad de los símbolos del poderío imperial. Los demás sucumbieron al engaño de la idolatría. ¿Cuántas personas en nuestros días se dejan llevar por las apariencias del mundo? Piénsalo. Gracias por ver este video. Si lo estás viendo por YouTube, pues suscríbete. Si gustas, dale un like, compártalo. También lo tenemos ahí en Facebook. Dale like y comparte.